¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro y comenzamos en Ucrania. La ciudad de Bakhmut parece estar perdida. El grupo Wagner, que son mercenarios rusos luchando del lado ruso, se han retirado para dejar las tropas regulares a Putin el control. Los detalles. El jefe del grupo Wagner ha anunciado la retirada de sus mercenarios de Bakhmut, la ciudad ucraniana, así como el traspaso de sus posiciones al ejército ruso. Kiev ha confirmado el repliegue de Wagner en los suburbios de la ciudad. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que lo vemos, se encuentra en Cuba en una visita oficial. Josep Borrell instó al gobierno cubano a reforzar sus relaciones con el bloque europeo ante un creciente acercamiento de Cuba a Rusia y China. Alemania, la primera economía de la Unión Europea, ha entrado en recesión. Es la primera vez que esto ocurre en el país desde la pandemia del coronavirus. No queda nada. La larga y ferozmente disputa por la ciudad de Bakhmut en Ucrania, en el este del país, parece un campo de escombros. La batalla más larga de la guerra de Rusia se ha decidido. El grupo mercenario prorruso Wagner ha perdido miles de hombres, pero ahora le entregan el control de la ciudad a los soldados rusos. Mientras tanto, el ejército ruso vuelve a apuntar a Kiev. Durante la noche se produjeron varios ataques con drones de fabricación iraní que, según fuentes ucranianas, fueron derribados por la defensa antiaérea de la capital. Agradecimientos para los soldados ucranianos que lograron proteger exitosamente a la ciudad de Kiev de los ataques nocturnos. Quiero dar las gracias a nuestros muchachos que realizan tareas de defensa antiaérea en la zona norte de operaciones. Están equipados con un tanque Gepard que ya ha destruido objetivos enemigos, 4 drones Shahed y 2 misiles de crucero. Según fuentes ucranianas, sus fuerzas derribaron anoche un total de 36 drones Shahed de fabricación iraní. Ninguno de ellos alcanzó su objetivo, afirmó el presidente ucraniano. Su asesor dijo en la televisión italiana que la esperada contraofensiva ucraniana lleva días en marcha. Y respecto a los ataques en la región fronteriza rusa de Belgorod, declaró lo siguiente. Ucrania no ha participado en la organización logística de esa operación, pero es un hecho que Rusia ni siquiera es capaz de defender su propio territorio. Y el asesor señala que Rusia necesitó 224 días para tomar el control de la pequeña ciudad de Bakhmut. Precisamente de esta localidad se retira ahora el grupo mercenario ruso Wagner. El 1 de junio, la mayor parte de las unidades serán trasladadas a otras bases. Transferimos todo al ejército, municiones, posiciones, incluidos los paquetes de suministros. Pero si la situación se torna difícil para los militares, dejaremos aquí a quienes desempeñaron un papel importante en la captura de Bakhmut. Y es posible que pronto sean solicitados, ya que el ejército ucraniano anuncia avances en torno a Bakhmut. El grupo mercenario Wagner desempeña un papel fundamental en la guerra de Rusia contra Ucrania. Según algunas estimaciones, esta empresa militar privada ha enviado unos 50.000 mercenarios al campo de batalla, pero hace solo unos años el Kremlin negaba cualquier relación con este privado. Sus actividades se extienden más allá de Ucrania, también a numerosos conflictos africanos. ¿Qué es el grupo Wagner y quién es su líder? Veamos. Cuando se izó la bandera rusa sobre los escombros de la ciudad ucraniana de Bakhmut, no fue el ejército quien declaró la victoria, sino Yevgeny Prigozhin, jefe de la empresa militar privada Wagner. Durante 224 días, nuestros hombres asaltaron esta ciudad. Los únicos aquí eran del grupo mercenario Wagner. Los soldados privados de Wagner se encuentran principalmente en primera línea en la guerra de Rusia, pero durante casi una década operaron sin el reconocimiento oficial del Kremlin. Pero la invasión a Ucrania necesitaba soldados y Wagner se los facilitó reclutando prisioneros con la promesa de dinero y libertad. En este video, Prigozhin estaría elogiando a exconvictos por su servicio.
Han cumplido su tarea con honradez y honestidad. Necesitaba sus talentos criminales para matar al enemigo. Muchos han terminado enterrados. Observadores occidentales calculan que Wagner ha sepultado a varios miles de sus mercenarios. Recién el año pasado, Prigozhin admitió ser el fundador del grupo Wagner. Empezó dirigiendo una empresa de catering al servicio del entonces primer ministro, ahora presidente Vladimir Putin. Desde entonces, sus combatientes han sido vistos en zonas de guerra en todo el mundo, desde la anexión rusa de Crimea en 2014 hasta la guerra civil en Siria, pasando por varios conflictos africanos, a pesar de las numerosas sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Hemos oído repetidas veces que Wagner y los grupos vinculados con el grupo generan o explotan la inseguridad, amenazan la estabilidad, atentan contra la buena gobernanza, roban riquezas minerales, violan los derechos humanos. Lejos de su pasado oscuro, Wagner dirige ahora un complejo de tecnología militar en San Petersburgo y es considerado por Occidente como un brazo no oficial de la maquinaria militar rusa. Bueno, queremos ampliar más información con Javier Cuesta, que está en Moscú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Bakhmut, ¿qué importancia tiene esta ciudad para Rusia y cómo se ve este probable triunfo en el país? Buenas noches desde Moscú. Buenas noches. La victoria de Bakhmut ha sido la primera que ha celebrado Rusia desde muchos meses. Desde la retirada de Jersón y Kharkov en otoño del año pasado, Rusia solo lo único que había hecho era atrincherarse en lo que es Donbass y en el sur de Ucrania. No había lanzado ninguna ofensiva exitosa y por eso la toma de Bakhmut ha sido celebrada por las autoridades rusas estos días. Tras 224 días de lucha, Putin felicitó con un telegrama a los mercenarios de Wagner y al Ministerio de Defensa, ambos en disputa por la toma de esta ciudad. Bakhmut no es clave, está solo a 40 kilómetros de la línea de contacto que se pactó en 2015, pero ha sido una victoria moral para los rusos de cara a al posible contraataque ucraniano que podría ser inminente. ¿Y cuáles son ahora en estos momentos los pasos de este grupo mercenario prorruso Wagner? Ellos, por lo visto, se repliegan y dejan el territorio a las tropas rusas. Wagner ha sido muy debilitada por estos combates. El propio dueño, Prigozhin, reconoció que ha perdido unos 20.000 combatientes, la mitad de ellos presos y la mitad mercenarios, gente entrenada. El propio Prigozhin ha dicho que iba a dejar tropas en Bakhmut, probablemente sean los presos, que no tienen mucha utilidad para él, y su retirada a las bases significa que se va a centrar en lo que es su negocio, que es en el apoyo a golpes de Estado y autoridades, por ejemplo, en algunos países de África, como República Centroafricana y Mali, donde ha tenido ya enfrentamientos con fuerzas occidentales, o, por ejemplo, en Libia y Siria. Probablemente su papel sea residual en los próximos meses en la guerra de Ucrania, porque ha sido muy desgastado. Por eso el traspaso al ejército ruso. Javier, muchísimas gracias por este análisis desde Moscú. Javier Cuesta. A vosotros. Bueno, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que Rusia ha comenzado a trasladar armas nucleares tácticas a su país. Lukashenko no precisó el número de armas y su emplazamiento, pero aseguró haber acordado todos los detalles con el presidente Vladimir Putin. Ambas partes firmaron un acuerdo para formalizar el traslado. Eso sí, el control del arsenal seguirá en manos de Moscú. Es la primera vez desde la caída de la Unión Soviética que cabezas nucleares rusas son estacionadas fuera de sus fronteras. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán han protagonizado un enfrentamiento durante una cumbre en Moscú, a pesar de los signos que apuntaban a un deshielo en las relaciones entre ambos países. La discusión entre ambos incluso llevó al presidente ruso Putin a intervenir. El motivo de la disputa fue un supuesto bloqueo de un corredor que une a Armenia con la disputada región de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. Anteriormente, el presidente de Azerbaiyán había señalado que las dos partes estaban ya muy cerca de llegar a un acuerdo que pondría fin a décadas de enfrentamientos por este enclave.
Bueno, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea se encuentra en Cuba en una visita oficial. Josep Borrell instó al gobierno cubano a reforzar sus relaciones con la Unión Europea ante un creciente acercamiento de Cuba a Rusia y China. En La Habana sostuvo un encuentro con empresarios privados de la isla. La Unión Europea es el principal socio comercial y trae la mayor cantidad de inversión extranjera a Cuba. Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado del país. La visita llega solo días después de que Cuba firmase una serie de acuerdos económicos con Rusia. El gobierno cubano reiteró también su apoyo incondicional a Moscú en lo que llamó su enfrentamiento con Occidente. Cuba no ha condenado la invasión rusa de Ucrania ni ha apoyado, recordemos, las resoluciones de las Naciones Unidas contra la agresión. Borrell aprovechó su visita para aumentar la presión sobre el gobierno de Díaz-Canel. Es necesario que el mundo se enfrente a quien ha agredido a un país, Ucrania, sin ninguna razón, desestabilizando las economías de todo el mundo. Nos vamos a otros temas. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, esbozó este jueves los ejes fundamentales del programa electoral del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales que serán este año en Argentina. Lo hizo durante un acto multitudinario en conmemoración del 20º aniversario de la asunción presidencial de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner. La exmandataria evitó dar su apoyo a un candidato en concreto y reclamó unidad nacional para dejar a un lado el programa acordado entre el gobierno de su país y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado que el servicio de gas en el suroccidente del país se establecerá gradualmente en las próximas horas. Esto luego de que millones de personas quedaran sin suministro por problemas con el gasoducto. La empresa transportadora TGI detectó un aumento anormal de la temperatura en la región de Cerro Bravo, en el departamento de Tolima, por donde pasa el gasoducto. Anunció el corte del suministro el miércoles pasado. La suspensión del servicio generó una crisis en ciudades como Cali, la tercera más grande del país. Unos 2/3 de los colombianos dependen del gas para preparar sus alimentos. Y nos vamos a otros temas, nos vamos a la economía, ya lo ven, con Paco Furio y una crisis aquí en Alemania. Así es, recesión vía. La economía alemana ha entrado en lo que se llama recesión técnica. Las cifras revisadas indican que el Producto Interior Bruto se contrajo un 0,3% en los 3 primeros meses del año, con lo que el crecimiento se mantiene en terreno negativo por segundo trimestre consecutivo. Según la Oficina Alemana de Estadística, las elevadas tasas de inflación perjudicaron al consumo más de lo previsto. La recesión en la mayor economía europea se produce a pesar de que Alemania se libró del peor escenario económico que muchos economistas habían temido. El invierno resultó ser inusualmente suave. Si hubiera sido más frío, el país se habría enfrentado a una escasez de energía que podría haber dejado cicatrices mucho más profundas en la economía. Y ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, se confirma lo que aquí llaman la recesión de invierno. La pregunta que todos se hacen es, ¿y ahora qué? ¿Cómo continuará la economía alemana tras esto? Hola Paco, ¿qué tal? Pues las proyecciones oficiales apuntan a que la economía alemana saldrá de esta recesión técnica, pero con un crecimiento que todavía este año será débil. La proyección oficial apunta a un cierre del 2023 con un PIB que estaría creciendo un 0,4% en términos interanuales. Eso sí, en el próximo año, en el 2024, Alemania podría despuntar un poco, acelerar su crecimiento a una tasa del 1,6%. Pero como les digo, en el corto plazo, los economistas no pueden ser más optimistas. Los datos que estamos recibiendo no son buenos de parte de la producción industrial, por ejemplo, los que conocimos esta semana del mes de mayo. Y está claro, y aquí se nota en el entorno, cómo los ciudadanos alemanes están reduciendo sus gastos, recortando los gastos, porque han visto perder poder adquisitivo con una inflación que ronda el 7%. Un rayo de esperanza, podemos decir, y así apuntan los economistas, es que debido a las negociaciones salariales en sectores o en industrias como por ejemplo los transportes públicos, los servicios postales, eso podría ayudar al consumo en la segunda mitad del año, pero no para tirar cohetes, podríamos decir, Paco. José David, si Alemania registró una recesión técnica al inicio de año, ¿significa esto que el bloque de la eurozona ha ido por el mismo camino?
Bueno, vamos a ver qué ocurre con los datos oficiales, que los tendremos dentro de poco o definitivos. Los adelantados apuntan a que el crecimiento en los primeros 3 meses del bloque del euro fue también débil, del 0,1%, y a la vista de lo que estamos hablando ahora, muchos economistas ya apuntan a que se podría revisar a la baja. Todo va a depender también de lo que ocurra con el Banco Central Europeo, porque aunque esto nos parezca un poco lejano en el día a día, sí que afecta a las compras de vivienda, a la concesión de créditos, al gasto en definitiva de las empresas también, ¿no? Y se pronostica que habrá 2 nuevas subidas de los tipos de interés aquí en Europa. El Banco Central está decidido, a pesar de que eso deje heridas en la economía, de contener la inflación, que solo podría llegar a niveles de en torno al 2% alrededor del año 2025. Gracias, José David, de Frankfurt. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la economía de Estados Unidos tiene una evolución algo mejor de lo que se pensaba. La primera revisión del cálculo del crecimiento en el primer trimestre apunta a que Estados Unidos creció a un ritmo del 1,3% y no del 1,1% inicialmente calculado. Es una desaceleración sobre los trimestres anteriores, pero no tan acusada. Ana Nieto, ¿se mantienen las perspectivas de recesión en Estados Unidos? No hay consenso sobre esto. Si todas las cosas siguen igual, los economistas de la Reserva Federal anticipan una recesión suave a fin de año, algo en lo que coinciden algunos departamentos de análisis de la banca de Wall Street, pero no todos. Y con la Reserva Federal es curioso porque el propio presidente Jay Powell ha dicho que no considera que la recesión sea un escenario probable. Él apuesta por un crecimiento modesto. Como modesto ha sido el crecimiento del primer trimestre comparado con el avance del 2,6% del trimestre inmediatamente anterior. En el detalle de estas cifras hay cosas positivas, como por ejemplo el mantenimiento fuerte del consumo, y hay cosas que son negativas, como por ejemplo la caída de inversión en equipamiento para empresas. Esto es una luz roja que adelanta problemas en la producción y es algo que hace tiempo que se viene viendo, porque ahora mismo el crecimiento de la economía de Estados Unidos se basa en la fortaleza del sector servicios. Ana, y un día más tenemos que hablar del gran riesgo para la economía del momento, el elefante en la cacharrería. ¿Hay noticias en el frente del techo de la deuda? Pues a 7 días de que el Estado no tenga dinero para hacer frente a todas sus obligaciones, el Congreso aún no tiene un acuerdo con el que votar la autorización de la subida del techo de la deuda. Si hay un cierto optimismo que se puede llegar mañana, el viernes, y evitar una catástrofe económica y financiera. Pero en estas negociaciones realmente que están siendo muy duras, porque se están negociando 2 modelos de gestión del Estado que están muy lejos la una de la otra. Las negociaciones ahora mismo siguen centradas sobre el nivel del gasto público, que los republicanos quieren recortar lo que le llaman el gasto público discrecional y subir el gasto público militar. Estos gastos que quieren recortar son los sociales, lo de investigación, salud, educación. No son los más abultados del presupuesto y no son los que van a reducir más el déficit y, por tanto, la necesidad de deuda, pero sí van a tener un impacto social muy fuerte y en la economía. Los presupuestos austeros normalmente, como este, han detractado 2 puntos porcentuales del crecimiento. Es decir, que hoy estaríamos en recesión posiblemente. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Seguimos en Estados Unidos, donde Volkswagen y su subsidiaria Audi llegaron a un acuerdo para sellar la disputa legal por la violación de las leyes ambientales del estado de Texas durante el escándalo de emisiones llamado Dieselgate. El acuerdo estipula que la automotriz alemana pagará una multa civil de $85 millones por sus actividades ilegales. Anteriormente, la Corte Suprema de Texas había fallado a favor de la continuación del proceso legal contra Volkswagen y Audi. El escándalo de emisiones ya le ha costado a la compañía más de $20.000 millones solo en Estados Unidos. Más noticias, Pia. Nos vamos a Estados Unidos. La respuesta de la Asociación Socialista del Rifle a la violencia armada en Estados Unidos es armar a las poblaciones llamadas vulnerables, es decir, a las comunidades negras, a las personas LGBT y a las mujeres. Mediante esta formación y la defensa de las armas de fuego, quieren demostrar que la tenencia de armas no es un patrimonio de la derecha. Rob Royce conoce sus armas como la palma de su mano. Esta es para el revólver, esta es de 9 milímetros, una munición común, y esta es calibre 45 ACP para esta pistola.
Es un instructor certificado de armas de fuego, pero no responde al perfil habitual. No es policía, no es militar y no vota a los republicanos. Pertenece a la Asociación Socialista del Rifle y es consciente que su opción política no es mayoritaria en un campo de tiro rural en Maryland. Cuando habla de la formación que ofrece, baja la voz. Lo que hacemos con el público al que está dirigida esta formación es proporcionar un espacio seguro a personas trans, queer, de color y otros grupos marginados. Hoy no hay clases, solo prácticas de tiro con Eric, compañero de la asociación, para seguir en forma. En el parking se confirma que los prejuicios existen. Una pegatina en el parachoques como un insulto antitrans. Rob y yo queremos asegurarnos de que hay resistencia contra este tipo de basura. Las personas trans tienen derecho a vivir. La Asociación Socialista del Rifle se fundó en 2017. En la actualidad asegura tener varios miles de miembros. Un grupo de Maryland ha acudido al picnic mensual. Aseguran no parecerse en nada a una milicia de derechas, pero una cosa sí tienen en común. También creen que armados están más seguros. Compré mi primer arma, una escopeta, 10 días después del 6 de enero. Yo estaba aterrorizado con que entrara una milicia armada en la tienda de comestibles y me oyeran decir ellos o algo así, porque mi hijo es no binario, por este tipo de paranoia. Fui educada como judía y recientemente me declaré trans. Estos dos aspectos de mi identidad me exponen a un mayor riesgo de padecer violencia política. Cuando oyes hablar tanto de ello, crees que te terminará tocando. Y no quieres estar en una posición en la que no estés preparada. Quizás sea sorprendente que no hay armas en el picnic, pero sí torniquetes y vendas. Tras la barbacoa, Rob imparte un curso de primeros auxilios para detener hemorragias. Párate ahí. Mira si tienes sangre en las manos. No son ingenuos. Saben que portar una arma no les hace totalmente invencibles. La mayoría de los estadounidenses de izquierda exigen una legalidad más estricta sobre la tenencia de armas. En promedio tienen armas solo 1 por cada 2 conservadores. En este acto público en un parque de Washington, la Asociación Socialista del Rifle defiende que hay una carrera armamentística en Estados Unidos y que la derecha lleva la delantera. Bueno, veamos ahora otras noticias que también son importantes en el día de hoy. El fundador del grupo ultraderechista estadounidense Oath Keepers fue condenado a 18 años de cárcel por su participación en el asalto al Capitolio ocurrido, recordemos, el 6 de enero de 2021. Stuart Rhodes fue declarado culpable de conspiración para cometer sedición. Se trata de la pena más dura dictada hasta ahora por el asalto al Congreso en Estados Unidos. Un hombre enmascarado mató este jueves a tiros a 2 policías y apuñaló a una mujer en el centro de Japón. La policía de la ciudad de Nakano declaró que el sospechoso iba armado con un cuchillo y un rifle y se atrincheró en un edificio rodeado de agentes. Los motivos del sospechoso siguen sin estar claros. Un prófugo de la justicia internacional desde 2001 y sospechoso de genocidio en Ruanda en 1994 ha sido arrestado en Sudáfrica. Fulgencio Kayishema está acusado de presuntamente orquestar el asesinato de aproximadamente 2.000 personas, hombres, mujeres y niños tutsis que se habían refugiado en una iglesia. Cambiamos de tema. El aclamado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dimitió el jueves como responsable musical de la Ópera de París. Dudamel, que llegó a la institución parisina en 2021 con un contrato de 6 años, alegó que quiere pasar más tiempo con su familia. El venezolano, tildado desde muy joven de prodigio, se ha ganado aplausos en todo el mundo por su expresiva gestualidad y es uno de los directores de orquesta mejor pagados del mundo. Actualmente dirige también la Filarmónica de Los Ángeles y a partir del 2026 se incorporará a la de Nueva York como director artístico y musical.
Hong Kong es una de las últimas ciudades del mundo en utilizar andamios de bambú en la construcción moderna y la reparación de edificios. Los andamios encaramados de estructuras de bambú de varios pisos de altura siguen siendo habituales. Los hongkoneses apodan arañas a quienes los montan por su intrépida agilidad en el entramado de caños naturales. Vean. Sobre los tejados de Hong Kong practican una profesión ancestral los llamados arañas, obreros que construyen andamios de bambú. Este material tiene muchas ventajas sobre el metal. Es más barato, más flexible y se trabaja más rápido. Los constructores de andamios no necesitan equipamiento especial. Les basta con cuerdas de nylon para atar el bambú. La mayoría de edificios se construyeron aquí con este tipo de andamios, incluso algunos rascacielos. Los palos horizontales se llaman hien y los verticales sham. Son nombres milenarios. Kim Ke-woo es un instructor de la Cámara de la Industria de la Construcción de Hong Kong. Trabajó en el sector casi 30 años. Ahora enseña su conocimiento a la nueva generación de arañas. Qué palos usar, cómo hacer nudos, cómo evitar caídas. El bambú es un sector fascinante. Puede ser construido en los lugares más impensables y de las formas más bellas. Los andamios de bambú son todo un reto. Si me preguntas si son algo de lo que sentirse orgulloso, te respondo que sin duda. Vale la pena preservarlos. Hay una razón por la que la mayoría de constructoras de Hong Kong han dejado de usar el bambú: la seguridad. Un estudio de 2004 de la Universidad Politécnica de la ciudad concluyó que los obreros se sienten más cansados o nerviosos en andamios de bambú y recomendó las plataformas de metal. Para trabajar en esto tienes que ser valiente y tener un corazón atrevido. También tienes que saber de seguridad, porque trabajas en las alturas. Los aprendices de araña saben que están entrando en una profesión de riesgo, y pese al peligro, parece que los andamios de bambú seguirán siendo parte del paisaje de Hong Kong. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional y actualizada aquí en DW Deutsche Welle. Un saludo desde Berlín, Alemania.